Bueno, vamos con esta segunda parte. Eh, a todo esto que venimos comentando, la política interna otomana va a tener cambios todavía más pronunciados, porque naturalmente el Tanzimat va a tener muchas críticas por parte de la sociedad otomana, va a tener una gran recepción, digamos, para bien o para mal, y van a reprocharle desde su radicalismo hasta su falta de profundidad. Incluso va a haber un tercer grupo, podríamos decir, que va a abocar, abrazando el proceso de reforma, desde un mayor control del sultán para garantizarlo hasta, de ser necesaria, la deposición de este. Porque la centralización que propicia el Tanzimat vino también a remover muchas de las barreras que existían al poder del sultán. Y era cuestión de tiempo también para que ascendiera un sultán quizá demasiado dispuesto a hacer abuso de esa autoridad sin barreras, eh, y que propiciara también mediante ese abuso el estallido de una crisis. Ese sultán, por ejemplo, va a ser Abdulaziz, que lo van a deponer en 1876. Y el Pachamidat, que es uno de los hombres más importantes del Tanzimat, y ahora voy a mostrar brevemente por qué lo digo, va a ser clave en esa deposición. ¿Por qué digo que es uno de los hombres más importantes del Tanzimat? Porque fíjense que sutilmente desde este mapa que vimos en esta imagen hasta este, se percibe un crecimiento de la soberanía otomana hacia las costas del Golfo Pérsico, ¿no? Y esto encima acá se representa puntualmente la soberanía directa, ¿no? La soberanía efectiva, la soberanía que tiene como contraparte una presencia militar, no tan solo quizá un acuerdo nominal con las élites locales. Es más, si nos ponemos estrictos, este mapa debería ir incluso un poquito más abajo hacia el promontorio de Qatar, que lo vemos acá, para reflejar mejor el avance que hubo de la soberanía otomana gracias a las campañas militares y políticas del Pachamidat hacia esa región tan importante que es la costa del Golfo Pérsico. Eh, pero bueno, volviendo a nuestro tema, el siguiente paso quizá natural para eh, garantizar legalmente los límites a los abusos de poder por parte del sultán va a ser una constitución. Y de hecho, el 23 de diciembre de 1876, en el Imperio Otomano se va a promulgar una constitución. Y técnicamente esta va a derivar de la voluntad del sultán, va a conservar también el poder ejecutivo para el sultán y va a hacer que los ministros le sean responsables, pero por otro lado va a crear un congreso, un parlamento bicameral, que va a asistir al sultán en lo legislativo, y la Cámara Baja va a ser electa ya, electa de manera indirecta, sí es cierto, y limitada también por una Cámara Alta que va a estar nominada por el sultán. A su vez también la Constitución de 1876 fija derechos y obligaciones para gobernantes y gobernados, pero no nos vamos a meter demasiado en los detalles del proceso constitucional, por importante que sea, porque ya la guerra con Rusia entre 1877 y 1878, es decir, apenas un año después de la promulgación de la Constitución, va a propiciar una crisis interna que el sultán Abdulhamid II va a aprovechar para disolver el Parlamento e inaugurar un largo periodo autocrático bajo su figura esencialmente. Y medio como que Abdulhamid y su autocracia vienen a cerrar nuestra periodización personalizada del siglo XVIII en el Imperio Otomano. Porque Abdulhamid se lo considera como una reacción al Tanzimat. Pero también si entendemos que el Tanzimat fue centralización antes que liberalización, podemos considerar a este autócrata como un consolidador del proceso de reforma del Tanzimat antes que su destructor, porque Abdul Hamid va a continuar con el desarrollo de las comunicaciones, y voy a pasar sin comentar demasiado a la siguiente imagen porque después vamos a volver. Eh, pero también va a seguir desarrollando las Fuerzas Armadas, la burocracia, va a formar una gendarmería tan importante como es esta para el control de los territorios interiores, hasta va a formar sistemas de espionaje para poder monopolizar el poder y tener a raya la oposición. Eh,
las brutales masacres contra los armenios, incluso que se conocen como masacres hamidianas, y como importantísimos también antecedentes del genocidio armenio, vienen a atestiguar de alguna manera la continuidad también del avance centralizador, por crueles y tremendas que sean. Y Abdulhamid II también va a dar una gran importancia, con pocos precedentes, a su carácter propio de califa, porque va a movilizar como su máxima autoridad espiritual a los musulmanes no solo del Imperio Otomano, sino del resto del mundo también. Y esto es importante porque llega a causar no poca ansiedad entre las potencias coloniales, por ejemplo, que contaban con millones de súbditos de confesión musulmana. Los europeos no pocas veces consideraron muy seriamente el peligro de entrar en conflicto con el califa nominal del Islam, incluso cuando esta figura dejó de ser Abdulhamid II. Podríamos decir que fue parte de su legado. Y esta política panislamista también nos lleva a esta imagen a la que yo había venido inicialmente con el tema del avance de las comunicaciones, de los ferrocarriles, de los telégrafos, de las carreteras. Este es el ferrocarril del Hiyaz. Y es un paradigma perfecto del reformismo al que venimos aludiendo y del reformismo de Abdulhamid II en particular, porque por un lado, en su carácter panislámico, podríamos decir, viene a facilitar la peregrinación y a darle un mayor control al Estado también sobre la peregrinación a las ciudades santas. Fíjense que termina en Medina. Pero además de eso, el ferrocarril le permite al Estado otomano afianzar su control efectivo, su control directo sobre todos los territorios a los que cruza. Y de hecho también va a despertar las resistencias de muchos poderes locales como las tribus, los emires, que hasta ese entonces habían cimentado y consolidado su poder sobre la base de una escasa presencia del Estado otomano. De hecho, y esto nos excede por muchísimo, este ferrocarril va a tener mucho que ver con el estallido de la revuelta árabe de 1916, que es patrocinada por los británicos en el medio de la guerra mundial que tienen los otomanos entre sus protagonistas. Pero en fin, ¿no? Abdulhamid va a tener también un éxito muy considerable en preservar al imperio después de 1878, porque pese a que Túnez es ocupada por Francia en 1881 y Egipto por Gran Bretaña en 1882, ya la autoridad otomana en esos lugares era prácticamente insignificante. No va a haber otras pérdidas territoriales de gran importancia. De hecho, en la isla de Creta, que forma parte de la actual Grecia, los otomanos van a aplastar con mucho éxito revueltas independentistas e incluso van a derrotar a los griegos cuando quisieron intervenir. Así que bueno, vamos a cerrar la clase acá. Espero que les haya interesado. Me parece un buen punto para cerrarla justamente porque, como les comentaba, Abdulhamid viene a dar un cierre a este proceso que nos permitió a nosotros navegar el siglo XIX en la historia del Imperio Otomano. Y si les queda alguna pregunta, desde ya les voy a alcanzar mi mail por medio del profesor Ricardo, pero bueno, me la pueden hacer llegar y yo más que contento se las puedo llegar a responder. Así que bueno, gracias por ver estos videos hasta acá y espero verlos la próxima abordando otro tema de historia otomana.